Bueno, bienvenidos a La Trinchera, el podcast del Cajón de Griso, y en esta ocasión llega un tema que está lleno de polémica, sobre el que ha corrido ríos de tinta. Se han hecho documentales y se ha escrito mucho, pero mucho, y lo que queda. En algunos casos incluso con bastante acierto y otros no tanto, que lo único que han hecho ha sido fomentar aún más este mito, del que vamos a hablar precisamente hoy. Bueno, pongámoslo en contexto. Dice, cuando el fin de su imperio estaba próximo, Hitler se encerró en su búnker, se casó con su compañera Eva Braun, se quitó la vida y ordenó que su cuerpo fuera incinerado para no sufrir lo que sucedió con su amigo Benito Mussolini, cuando fue ajusticiado y exhibido en la plaza de Loreto de Milán. Al menos esta es la versión de la historia que se da como oficial y que diversos testigos corroboran. Desde luego, ha habido mucha gente que por supuesto, cuenta otras historias y bueno, aún así todavía casi acaba apareciendo como si fuera Elvis Presley. Bueno, bien a cubierto, aquí en La Trinchera tenemos para hablarnos de los últimos días de Hitler y el Tercer Reich, y qué pasó al final con Hitler. ¿Se murió? ¿No murió? ¿O qué? Él nos aclarará, porque creo que su libro nos va a dar muchísimas claves y él nos va a contar un montón de cosas muy interesantes. Así que aquí, ahora mismo, pues tenemos a nuestro amigo Fernando del Castillo Durán. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, Fernando, al que le tenemos aquí, es catedrático y doctor en hispánicas, es miembro de la Asociación Historiadors de Cataluña Antonio de Campañi y tiene publicadas varias novelas, entre ellas una llamada Memorias de Niebla o El sable torcido del general, además de múltiples artículos, bueno, pues en muchas publicaciones. Y ahora mismo está ya casi ya a puntito de salir una completísima biografía del general Patton. Así que bueno, pues nada, bienvenido a La Trinchera y bueno, pues vamos a hablar, como se suele decir, vamos a hablar de tu libro. Aquí tenemos el libro de Fernando, La desaparición de Hitler. Bueno, cuéntanos por qué te dio por hacer este libro, cuéntanos. Bueno, pues es el producto de mucho tiempo leyendo y estudiando el asunto hasta que conseguí cercar en torno a una serie de datos que me iban indicando cada vez con más claridad una posición y la iban certificando. Y a partir de ahí, pues me decidí simplemente a ponerlo por escrito y a de alguna forma intentar combatir ese mito, esas falacias, esas falsificaciones que corren pues desde hace 50 años, 70 años casi, por todas partes. Es difícil encontrar alguno que no haya visto a Hitler sentado en una mesa, tomándose una cerveza, pescando en no sé dónde, cuidando cabras y vacas. Hay algún testigo incluso que certifica que estaba de pastor en Suiza. Cosas inverosímiles, absolutamente absurdas, y que, bueno, me dieron lugar, me dieron pie a que me decidiera por fin pues, a trabajar en esta dirección. O sea, que tiene, vamos, básicamente que Hitler tenía el don de la ubicuidad, estaba en todos lados, ¿no? Y efectivamente, el don de la editorial multiplicado, porque el señor, por lo visto, según el testimonio de toda esta gente, que es evidentemente toda una falsificación monstruosa, una falsificación que tiene además sus apaños y sus porqués. Toda esta gente ha cobrado mucho porque ha puesto denuncias, lo ha denunciado a medios internacionales. Evidentemente esos medios internacionales, no ahora, pero sí en su momento, se hacen cargo de esas denuncias, lo investigan y previo, para que le diga el señor dónde lo vio usted, pues miren tal sitio. Para ese asunto evidentemente cobran. Y de ahí evidentemente, claro, surge una cuestión comercial. Claro. Claro, y bueno, incluso, vamos, recientemente he visto yo noticias en los diarios digitales hablando de todavía de lo que ha traído mucha cola durante mucho tiempo de paso de Hitler por Argentina.
¿no? Y la de libros y artículos que se han escrito sobre la visita de Hitler a Argentina, ¿no? Para haber estado tanto tiempo allí, pues no sé, a mí me da la sensación de que ha sido mucho aprovechamiento, como dices tú, la cuestión de intentar aprovechar dinero a costa de algo que, bueno, que sigue teniendo mucha polémica, porque es curioso que después de 80 años prácticamente siga teniendo tanto interés este personaje y lo que ha pasado con él, ¿no? Juega, Hablando del libro, sí, dime. no, no, que te iba a decir que juega en todo esto que dices, que es absolutamente así, juega por una parte el morbo, el personaje, el más absoluto malvado de la historia de la humanidad, resulta que se va tranquilamente a Argentina y está pasándose unos días poco menos que de vacaciones, protegido por un... ¿Vale? Esto evidentemente da morbo. Es que a quien le gustan estas cosas, pues, bien. De todas formas, todas estas denuncias se hacen primero al FBI y después a la CIA, tienen su consiguiente precio. O sea, un señor pone una denuncia, cobra un dinero porque ha dicho una cosa que tal y que cual, y a partir de ahí se desarrolla un proceso de investigación hasta descubrir que lo que ha dicho es falso. Este señor, evidentemente, cuando le piden datos concretos, digamos usted dónde vive, el pueblo, el piso, la casa, el tal y cual, ha desaparecido. Hay una, hay dos, hay tres, hay miles. Se ha convertido en un... Bueno, incluso se han llegado a ver fotografías del supuestamente de Hitler en distintos sitios. Y bueno, el parecido, pues cada uno le puede buscar el parecido que crea. A ver, yo lo que sí muchas veces pienso es que todos tenemos a alguien que se nos parece de alguna manera, con lo cual, claro, pues alguien que se pueda parecer a Hitler, pues es totalmente viable. O sea, no es algo tan descabellado, pero de ahí a que sea el personaje realmente, pues, hombre, yo la verdad es que lo dudo. Fotografías ahí y hay gente que se ha dedicado sencillamente pues, bueno, es que a publicar ese tipo de documentos. Fotografías de Hitler con un señor tal que te dicen que es un no sé cuántos, un alto rango de las SS que estaba allí con él haciendo no sé cuánto. Bueno, las fotografías prueban un poco o nada. Si te fijas bien, siempre hay detalles que desmerecen su montaje o es una cosa... Sí, esto me recuerda también al tema de las fotos de los ovnis, ¿no? Siempre son fotos que están borrosas, que no se ven muy claro, que existe la duda, entonces, claro, evidentemente da siempre más pábulo a la especulación, ¿no? Y aprovecharse precisamente de todo esto. Bueno, pues mira, vamos a ver, ya siguiendo ya hablando de tu libro, bueno, pues hablas de un montón de cosas súper interesantes, pero hablas de una parte del Tercer Reich que quizás sea una de las partes de las que, a menos a mi modo de ver, se sabe menos y se ha hablado poco, que es de esos últimos días del Tercer Reich, en el que ya no estaba Hitler y estaba el almirante Dönitz. Entonces, bueno, pues el personaje de Dönitz es muy conocido por todo el tema de la Kriegsmarine y de los submarinos y tal, pero poco se sabe un poco del papel este que hizo como, digamos, como último Führer del Tercer Reich, ¿no? Y además hay una parte en la que bueno, pues resulta curioso saber si realmente Dönitz conocía qué sucedía en los campos de concentración. ¿Sabía algo sobre el tema del exterminio de los judíos o lo desconocía? Como él a veces llegó a afirmar. Claro, la respuesta que hace el almirante de Litz es aproximadamente el tópico, es el tópico que utilizan muchos personajes antes del Reich para de alguna forma cubrirse las espaldas ante las circunstancias que les vienen. Por tanto, la respuesta no es ni mucho menos algo extraordinario, sino son las mismas que van a decir prácticamente la gran mayoría de gente que han sido cogidos en circunstancias como estas. Que, bueno, que es insostenible. Es insostenible decir, mire usted, yo lo sabía y me mantuve en mis teléfonos. Es insostenible. Lo que pasa con Denitz es algo más, incluso más retorcido. Porque resulta que en los últimos días del Führerbunker,
un avión aterriza en circunstancias absolutamente inverosímiles, prácticamente delante de la Cancillería. Tengamos en cuenta que en ese momento aquello está cañoneado, bombardeado constantemente por fuego soviético. Ese avión aterriza y allí del avión salen dos personas, la piloto y un tipo que era un general de la Fuerza Aérea, que resulta que él llega herido porque le han pegado un tiro en un pie. Entonces resulta que cuando llegan al búnker de Hitler, este les entrega lo que va a ser el testamento político. Consecuencia, la, la piloto resulta que lo que hace es subirse después de pedirle infructuosamente a Hitler que la acompañe, que se lo lleva de allí, que lo saca, etcétera, etcétera. Pedirle infructuosamente todo esto, le entrega el documento, el testamento político. Esta señora se lo lleva directamente al norte, prácticamente a la frontera con Dinamarca, que es donde está lo que va a ser el gobierno, el último gobierno del Tercer Reich, con Denis a la cabeza. ¿Qué sucede con esta historia? Cuando lo recibe, bueno, pues el tipo lo acepta porque son las últimas voluntades de Hitler. No le entrega, no le hace Führer, sino que le hace presidente del Reich. Este señor está en un territorio que todavía no está tomado por los británicos ni por los soviéticos. Digo por los británicos porque eran los que se manejaban al norte y los soviéticos al noreste. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, pues se mantiene aproximadamente durante un mes. En este plazo de tiempo es cuando va a caer la plaza y evidentemente él todo el gobierno que nombra. Es que nombra pues un gobierno normal y corriente como si fuera una democracia actual o un régimen actual. ¿Qué sucede con esto? Este señor resulta que se sorprende de que lo detengan, incluso se sorprende de que todo aquello, el documento testamentario y tal y cual, no sirva absolutamente para nada. ¿Qué ocurre? Cuando se entrega, cuando se rinde, que no hay tiros, es cuando le hacen la pregunta, ¿y usted sabía del tema del holocausto y tal y cual? Y el señor responde que no sabía ni una sola palabra. ¿Por qué motivo? Muy fácil. Estaba embarcado, se pasó toda la guerra embarcado, prácticamente incluso antes y tal y cual, y de lo que ocurría en Alemania o en los territorios dominados por el Reich, no sabía una sola palabra. Insisto, este es el tópico, la respuesta tópica de gran parte de los mandatarios del Reich. Lo sé por las memorias del almirante. Creo que haya mucha más documentación al respecto. Ajá. Bueno, como bien dices, muchos de ellos dicen que no sabían nada. Y yo la verdad es que muchas veces decir que no sabían nada cuando incluso hay, de muchos casos, yo no hablo precisamente de Dönitz, pero de otros dirigentes nazis, hay fotografías de ellos visitando campos nazis, campos de concentración, dentro de ciudades en las que no había ni un solo judío y iban a acabar con los guetos. O sea, quiero decir, ellos mismos grabaron muchas pruebas de que se sabía ese tipo de cosas. En la misma población también decía eso. Y como también sabes, decían que ellos no sabían nada, y sí, vale, o sea, que de repente los judíos de donde tú vives desaparecen por arte de Birli y Roque, y de repente no sabes qué ha pasado con ellos. Vives cerca de un campo de concentración que está constantemente, yo que sé, echando humo por las chimeneas, y no piensas en ningún momento en el que es eso. O sea, yo creo que es mucho más fácil mirar para otro lado, negar la evidencia y bueno, pues los responsables son otros, ¿no? Son los más gordos, los más de arriba son los responsables, ¿no? Hay otro detalle que es singular también, que es que los judíos eran transportados a través de trenes. Los trenes hacen paradas en sitios.
en el mismo Berlín, el tren tiene una parada, tenía incluso, ahora se mantiene aproximadamente el mismo, en lo que sería el cruce con Wilhelmstrasse. Es una parada alta, porque hay que subir unos escalones y tal y cual, y se mantiene aproximadamente igual, ¿vale? Es una parada que ya digo que se ve desde la calle. Claro, es poco creíble que la gente que pasaba por allí, fueran 2, 3 o 10.000, es una calle muy transitada, está aproximadamente a unos 200, 300 metros de lo que fue el Point Charlie después. Aproximadamente unos 300 metros en dirección a la universidad. Entonces resulta que, ¿qué sucede? Cuando la gente pasaba por allí, evidentemente oiría, en algún momento, digo yo, oiría los trenes con la gente chillando, con la gente gritando, con la gente implorando, etcétera, etcétera. Es imposible que no supieran lo que estaba ocurriendo. Simplemente es darte la vuelta, girar la cabeza y ver aquello. Un día tras otro día tras otro día. Y esto en Berlín. Imagínate en cualquier otra ciudad, nada menos que desde Berlín a Polonia. Sí, claro, bueno, no solamente los trenes, las sacas de la gente de sus viviendas y todo ese tipo de cosas, no se hacía precisamente con el máximo de los cuidados. Con ello se podía haber hecho por la noche de una forma un poco más cuidadosa, yo qué sé. Pero lo que te estoy diciendo, la gente en los trenes cargados, y la gente chillando y pidiendo y rogando y implorando, etcétera, etcétera, todo esto es imposible de esconder. Con lo cual la gente, claro, lo veía y lo sabía todo perfectamente. Ahora bien, Denich estaba embarcado, eso es cierto. Claro, también le escribiría una carta o lo diría algo su prima o su mujer o no sé quién. Oiga, está pasando esto. Esto lo estoy viendo porque lo he visto esta mañana o lo he visto ayer por la tarde. Entonces, claro, es un poco difícil de creer que, oiga, yo no sabía ni una sola palabra de lo que estaba. Es, insisto, el top del. Claro, si realmente no existe ningún tipo de documento oficial de una comunicación que se le haga a él sobre alguno de estos tipos de hechos, pues él puede decir, es mi palabra sobre la palabra tuya, no tiene nada que demuestre lo contrario, con lo cual. Y precisamente con el tema este bueno, de que la gente veía lo que quería ver, digamos así, pues también me surge también otra cuestión, ¿no? Había yo creo que había gente, evidentemente, que tenía, perfectamente claro que el Reich no acabaría nunca, o sea, que parecía que iba a ser indestructible, aunque estuviera a las mismas puertas de Berlín. Yo creo que hasta ese extremo quizás mucha gente, llegaba con quizás ese fanatismo que se les había inculcado prácticamente desde niños, ¿no? A muchos de ellos, ¿no? Pero incluso con la muerte de Hitler, se crearon, creo recordar que unos grupos guerrilleros que se llamaban los hombres lobos, los Werewolf, si no recuerdo mal, que eran Werewolf, y bueno, querían hacer, algo de guerra de guerrillas contra los aliados. ¿Tú crees realmente que la gente tenía tan claro que el Reich iba a durar tantísimo tiempo? O incluso, ¿crees que es posible que haya, o sea, que se pueda volver a crear un Reich como el de Hitler? Vamos, más que nada por el tema de los auges de las extremas derechas en el centro de Europa, Alemania, Austria, etcétera. ¿Tú qué crees? Esperemos que no. Esperemos que no. De todas formas, el caso del Werwolf, los hombres lobos, estos que dices tú, son una especie de guerrillas, entre comillas, lo de guerrillas, compuestas por chavales de instituto, algunos que saldrían seguramente de alguna facultad y tal y cual, pero son 4 gatos. Sirven, también entre comillas, porque de vez en cuando eliminan a alguien más o menos importante, pues de algún ayuntamiento, un secretario, un alcalde, poca gente. Tienen muy poca relevancia y yo en el libro de alguna forma lo comparo con lo que pudo ser la respuesta guerrillera en Rusia. La URSS que fue tremendo, con millones de individuos alistados que eran una especie de segundo ejército, más o menos paralelo al ejército rojo.
no es ni siquiera comparable. Hay algunos, ya digo, algún conato, pero muy poca cosa. La gente cuando sacaba aquello, incluso en la medida en que los aliados por el oeste van entrando, intentan por todos los medios volver a su trabajo y el que no tiene ya oficina porque ya no existe el edificio, pues se encarga de hacer, yo qué sé, de cultivar patatas o de hacer alguna cosa de alguna forma de disimular para no llamar la atención. Ujú. Eso para mí me recuerda bueno, también hubo muchísima gente que se suicidó. Yo recuerdo, por Ah, ejemplo, el pueblo de Demmin, cómo el suicidio masivo, aquello que sucedió. Bueno, quizás fue el pueblo en el que fue mucho más destacado, pero por toda Alemania hubo mucha gente que lo mismo que hicieron la familia Goebbels, dijeron que ellos, no sé, no veían otra vida que no fuera con un Reich. O sea, no sé hasta qué punto llegaba esa manipulación que la gente tenía, ¿no? O sea, bueno, es un poco la circunstancia de pensar que algo va a ser, va a durar mucho tiempo y resulta que se cae absolutamente y no deja más que polvo en su caída. Claro, ten en cuenta que en según qué poblaciones, sobre todo las que están más al este, son los rusos los que entran. Entonces, claro, ahí la cosa es muy seria. Asesinatos, robos, violaciones a millones. Sobrevivir en esas circunstancias debió ser también catastrófico. Por el oeste entran ingleses, que entran sobre todo los norteamericanos, etcétera, etcétera. La cosa no es ni mucho menos así, pese a que hay circunstancias también que son evidentemente condenables, pero ni mucho menos. De hecho, muchas unidades alemanas, sobre todo en el sur, aproximadamente en la zona de Múnich, intentan por todos los medios rendirse a los norteamericanos. Es que hay veces que depende quién sea el sujeto, sencillamente lo tienen y se lo entregan a los rusos. Sujeto que tiene en fin, casos de asesinatos en masa o algún tipo de enjuiciamiento de esa clase. Pero los que son los soldados en sí intentan por todos los medios pasarse al oeste, porque hombre, el trato será distinto. claro, claro, efectivamente, ¿no? Además toda la guerra en el este fue muchísimo más dura, y es normal que también, por otro lado, es comprensible que los soviéticos, por ese lado, actuaran más en venganza por lo que hicieron las tropas alemanas en el este, cosa que no pasó en el oeste, que fue bueno, tiene un poquito también esa mentalidad, ¿no? No, no, estaba diciendo que tampoco es justificable, porque hay momentos en los que la propaganda soviética no solamente alienta el hecho de los crímenes contra la población civil, sino que la alienta, vamos a ver cómo lo digo, poéticamente. Ajá, Elia Ehrenburg, que había estado en España en la guerra civil y la guerra del 36 y tal, eh, escribe cosas que son sencillamente soflamas, que se imprimen y se pasan a todo el ejército con frases terroríficas. Tomad a la hembra germánica y utilizadla como legítimo botín. Claro, esto cuando se lo dices a un regimiento de tipos que llevan pegando tiros no sé cuántos años y que han visto no sé cuántas cosas terroríficas, y llegan a Alemania y se encuentran a un pueblo, a una gente prácticamente desarmada, para empezar a funcionar. Y eso es terrorífico, que tampoco hay que olvidarlo. bueno, yendo ya un poquito más al medio del libro, porque esto llegamos más dentro de lo que es la historia en sí del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues, bueno, como tú ya sabes y nuestros amigos también saben, bueno, pues el cuerpo de Hitler no apareció, salvo supuestamente unos huesos, de lo que luego podremos hablar, ¿no? Y entonces, claro, han surgido, como hemos comentado, muchos rumores, muchos mitos, bulos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues incluso ya después de tantas décadas, pues es una cosa que sigue estando muy,
muy en boga, ¿no? O sea, incluso he oído incluso que, como bien comentabas, había estado en Argentina, que se está en Argentina, en Brasil, como dijiste, en Suiza. Yo he oído incluso que había pasado por aquí, por España, que le había protegido Franco. Incluso yo he llegado a oír que se escapó incluso a Japón, incluso hasta la Antártida. O sea, cosas así bastante inverosímiles, ¿no? Incluso diciendo que hay, bueno, que en la misma Antártida tenía una base secreta. Pero bueno, como te decía, yendo un poco al meollo del libro, ¿por qué crees que, aun habiendo pasado tantísimo tiempo, se sigue pensando que Hitler no murió en Berlín? Pues porque es un argumento maravilloso para dar morbo. Es un argumento maravilloso y hay gente pues que le gusta este tipo de asuntos y de alguna forma especular. De todas formas, yo creo que entre todos estos que pueden incluso dar un libro que explique la estancia de Hitler en Bolivia o en cualquier sitio por ahí en Colombia, no se lo creerán. Posiblemente no se lo creerán, pero disfrutarán con el argumento. O sea, se tomarán el documento aparentemente histórico o pseudo histórico sencillamente como un argumento novelístico. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues pueden más o menos especular o tener algún tipo de idea al respecto, pero no creo yo que la gente sea tan, sí, no sé, tan capaz de creerse semejantes. Lo de Japón, por ejemplo, es una locura absoluta, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Después del suicidio de Hitler, aproximadamente en 6 meses, caen dos bombas atómicas. Ya, vale, se salvó de las bombas. Claro. Además, en cuanto le expliques de todas las historias que tú has llegado a escuchar, ¿cuál crees que es la que pueda ser más disparatada, más loca, más inverosímil? Mira, la que me hace más gracia es la que te he dicho al principio, la del tipo cuidando vacas en su... Esta es la más asombrosa quizás, porque es la que está más cerca del punto neurálgico. Claro, si me dices, está en Chile haciendo no sé qué, bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Irse a Chile a comprobarlo, complicado. Pero claro, que se argumente que está en Suiza relativamente a 2 kilómetros, a 2 horas o 3 horas de coche desde Berlín, que pueden ir a verlo todo el que quiera, poco menos que en plan excursión dominguera, y que el tipo está allí tranquilamente en un abrao con sus vacas y con sus ovejas o lo que fuera. Hombre, esto realmente hay que tener sin capacidad de creer para argumentarlo. Claro, y digo yo incluso, y los cazanazis de Simón Wiesenthal, o sea, no fueron capaces de encontrarlo nunca, y sin embargo, ha habido mucha gente que dice: "Yo lo he visto aquí, yo lo he visto allá", y lo de Wiesenthal, o no sé, o simplemente los servicios secretos israelíes en su momento tampoco lo llegaron a encontrar. Es decir, resulta bastante inverosímil. Yo, cuando me enteré aquello de lo de Japón, dije: "No me lo puedo creer que haya gente que diga que había estado en Japón", porque además es que en Japón, quiero decir, un occidental, llama mucho la atención. O sea, aunque se hubieran probado las bombas atómicas, llamaría mucho la atención, ¿no? O en la Antártida, no sé, ¿qué iba a hacer en la Antártida? O sea, o la cara junta de la luna, o sea. Otro elemento ahí que es fundamental, que también hay que tenerlo presente, y es cómo está Hitler en los momentos finales, antes de la tarde-noche del suicidio, cómo está físicamente. Todos los que lo ven, los testimonios, dan pistas, pero no, un hombre prácticamente acabado. Entre los temblores, entre las neuralgias, entre el doctor que le metía sustancias para que se mantuviera más o menos vivo. Sí, el doctor Morel, sí, le daban unos cócteles, vamos, que ni Michael Jackson. Ahora le metía unos cócteles que cuidado. Entonces, todas aquellas cosas, este hombre, evidentemente, en esos días finales está prácticamente acabado. Claro, es difícil creer que se recupera tranquilamente cuando sale del Führerbunker, se recupera tranquilamente y se da paseos por ahí, pues lo que te decía, en Suiza o pescando en no sé dónde en el Mar del Plata.
Hombre, vamos a ver, cuáles son las circunstancias. Independientemente de que fuera verdad o mentira, es imposible, porque un hombre acabado en esas circunstancias, lo único que habría podido es ir a morir en cualquier lugar. No, por supuesto, pues ir a darse garbeos con vacas o a pescar bacalaos. ¿Tú crees que todo esto tendría algo que ver con el tema de la ruta de las ratas? Del tanto has hablado de que el Vaticano, por ejemplo, ayudó a muchos a huir. ¿Crees que precisamente el hecho de que existiera la ruta de las ratas ha dado pie a que haya gente que siga pensando que... Y yo, porque a través de España y la ruta de las ratas, pues huyeron bastantes hacia Hispanoamérica, ¿no? ¿Crees que todo eso también puede haber tenido que ver? En el libro lo planteo desde esa perspectiva, pero ahí no entra en ningún caso Hitler. Siempre entra otra gente, otros jerarcas que están más o menos en una posición eh, cercana a la parte del Vaticano que sí protege, sobre todo la Cruz Roja croata y la parte de la Iglesia Católica croata, que sí protege a este grupo de gente, a los nazis alemanes, digamos así, y, y principalmente a los Ustacha croatas, que es la... Sí, bueno, lo de los Ustacha ya es como hasta los mismísimos nazis se echaban las manos a la cabeza de los niveles de crueldad que llegaban a tener los Ustacha. Hitler en varias ocasiones reconoce que ante Pavelic, que es el jefe de los Ustacha, sencillamente le da miedo. ¿Cómo sería el tío? Hay una anécdota maravillosa, no quiero entender así. Cuenta Puccio Malaparte, Puccio Malaparte es un escritor italiano que se hizo relativamente famoso hace unos 30 o 40 años y que luego ha pasado más o menos, ha sido poco menos que olvidado. Este Curcio Malaparte, bajo mi punto de vista es un escritor grandioso. Resulta que tuvo una entrevista con Pavelic. Que se fue, era periodista y tenía carnet de fascista. El italiano, entonces el tipo se fue a ver a Pavelic. En un momento determinado, en una entrevista, por lo visto Pavelic era un tío pues, muy amable, en fin, tío muy caballeroso. Y entonces, al lado de la mesa donde están hablando, hay un cubo con algo que brilla. Y el bueno de Malaparte le dice, Pogrovnik, es como le llamaban a este tío, en vez del Führer, Pogrovnik. Pogrovnik, esto que tiene usted aquí, que son ostras del Adriático, tiene una pinta así brillante y no sé qué, y se supone que este hombre pues luego le va a invitar y va a decir, tomámonos unas ostras porque ya verán usted que eso es cojonudo. Bueno, pues resulta que el tío va y le dice, mire, esto que tiene usted aquí, que son ostras del Adriático, y le dice, no, son los ojos de los Chetniks de esta semana. Esa es la respuesta que le da Pogrovnik, y esto es lo que le aterrorizaba a Himmler. De hecho, la relación entre ambos, que era aproximadamente buena, no fue muy intensa. Precisamente porque Hitler, imagínate tú qué personaje, veía en el otro excesos. Bueno, pues a estos tipos son a los que protege la Iglesia croata y fundamentalmente porque expiden documentación la Cruz Roja croata para que puedan huir hacia Italia, salir aproximadamente por Civitavecchia, coger un barco, estar en Roma, etcétera, etcétera, porque allí hay una intervención de los franciscanos, precisamente croatas, expiden documentación para que esta gente pueda tener un pasaporte, etcétera, etcétera, y se van a los barcos y se largan. Generalmente se van a Argentina o se van a algunos a Egipto, pero desaparecen bastante. Lo decimos bastante, es quiere decir
unos cuantos. Tampoco no vamos a pensar en miles y miles. El soldadito no se da. Sí, la verdad es que, bueno, como dices tú de la iglesia croata, incluso la misma iglesia, algunos sacerdotes croatas eran miembros de los ustachas y tenían unos niveles de crueldad increíbles, ¿no? O sea, es tremendo. Yo tengo un artículo en mi blog que habla precisamente de una fotografía muy, muy significativa en la que se ven dos ustachas que están los dos como muy felices, muy contentos, abrazados, como si fueran dos buenos amigos. Y claro, es porque es una fotografía en blanco y negro, pero si esa fotografía se enviara en color, estaban bañados literalmente en sangre de las matanzas que habían realizado. Y los tíos se estaban pasando en grande, o sea, como si eso fuera una visita a yo que sea, un parque de atracciones, ¿no? Es alucinante. Era el campo seguramente sería el campo de concentración que tenían. Sí, de Amisova o algo así, creo que se llamaba así, posiblemente. Bueno, eh, claro, aquí en el libro tú desmontas, evidentemente, todas esta serie de teorías disparatadas de cómo huyó Hitler y todo ese tipo de cosas. Pero quizás que estas teorías, aparte de lo que decías tú de intentar ganar dinero con el tema, ¿qué crees tú que que pueden tener en común? Y bueno, y lógicamente para poder desmontarlas, pues no sé, ¿qué testimonios has podido recabar que puedan dar lugar a romper este tipo de teorías? Bueno, pues los testimonios son los que aporto en el libro. Fundamentalmente, el que más quizás más llame la atención es el señor que lo incineró, que lo quemó. Además escribe un libro así, tal cual. Yo quemé a Hitler, tal cual. O sea, que fue su conductor durante muchos años y que finalmente fue el encargado, literalmente, pero literalmente quiere decir así, de tirar la cerilla al cadáver de Hitler y Eva Braun, cubiertos por una manta, pero empapados de gasolina. Aquel señor, que se llama Kemka, tira la cerilla y se prende fuego. Pero claro, la incineración no es completa porque la gasolina arde muy rápido y los cuerpos se queman con lentitud, y más si no quieres dejar ni rastro. ¿Qué sucede entonces? Este Kemka se va al garaje donde tienen los demás coches, ya son inservibles o porque están ametrallados o porque ya no sirven, etcétera, etcétera, y extrae gasolina de los depósitos. A lo mejor unos litros, de aquel otro unos cuantos, tenía muchos. Son los coches con los que había llevado finalmente a la gente, con los que paseaba. Se lleva la gasolina en bidones y tal y cual, y la va tirando encima de los cadáveres de Hitler y Adorno, hasta que aproximadamente se consume, digamos, el 99%. Este tipo lo hace durante horas. Me parece recordar que él confiesa que está 7, 8 horas llevando gasolina, sacando gasolina, y al final la cosa se pone muy complicada porque entre el cañoneo soviético y que ya no tiene material, es dificilísimo mantener la cosa, pero bueno, con todo y con ello, pretende quemarlo y al final lo consigue, claro. Salvo, como digo, unos pequeños restos que corresponden a la mandíbula de Hitler, que será lo que dará lugar después al tema aquel de los dientes, del implante dental, de un puente, que no sé qué, que a lo mejor resulta que eso será lo que quede en definitiva de toda la incineración que hace Eric. Ajá. Claro, precisamente todo esto que hablas tú de cómo se quemó el cuerpo y de esos pequeños restos, claro, esos pequeños restos que quedan van al Kremlin, ¿no? Claro. Claro. Y entonces, claro, aquí precisamente en el libro hablas hablas bastante de este tema, que yo creo que también es muy interesante, es la relación que hay entre Stalin y que se haya creado, a partir incluso de la muerte de Hitler, toda esta idea de que Hitler huyera. Porque yo creo que, quizás, ¿no?, ese germen
está precisamente ahí, en Stalin. Exacto, bien visto. El elemento crucial que da pie a que aparezcan teóricos entre comillas, siempre, que sostengan la posibilidad de que Hitler haya huido, el responsable de todo esto es Stalin, porque lo dice a todo el mundo que quiere oírlo en las diferentes reuniones que tiene con los aliados. Con lo cual, claro, esto te lo diga un sargento, pues bueno, pero claro que te lo diga Stalin, cuidado. Y se lo dice a todo el mundo. Evidentemente, en el medio de toda esta historia está siempre Franco, claro, su bestia negra. Franco está por el medio y siempre procura meterlo de alguna manera o de otra. Él lo mantiene, lo dice, en fin, lo explica a todo el mundo, a sabiendas de que es falso. Porque sus servicios de investigación, el SMERT, es maravilloso y actúan absolutamente con todo el conocimiento de causa, investigan todo lo que pudo ocurrir y de alguna forma dejan claro que Hitler ha muerto, ha sido incinerado y los únicos restos que quedan son esto del puente dental que decíamos. Él lo sabe perfectamente porque recibe informe Hitler y recibe después un montón de informaciones, aproximadamente sus servicios secretos, que les dicen todo. Pero claro, ¿qué ocurre? Él mantiene esta teoría con la testarudez que se confiere del sujeto, la mantiene contra viento y marea, porque ese va a ser, es otra de las teorías que yo explico y explicaré además en cosas próximas, ese va a ser el inicio de la Guerra Fría. O sea, de alguna forma enfrentar a los aliados, principalmente norteamericanos, británicos también, pero norteamericanos también y franceses. Pero la clave fundamental son los norteamericanos. De alguna forma ponerlos en una situación en la cual el compromiso sea grande. Ustedes protegieron a Hitler y se lo llevaron. Y ese es el arranque, el inicio, mi tesis, de lo que va a ser la Guerra Fría. O sea que es, ah, o sea que me quieres decir con esto que el interés realmente de Stalin de mantener esa historia, en vez de decir, mira, sí, lo quemaron, yo tengo estas pruebas de que fue así, ya hemos acabado con él, se acabó la cosa. O sea que realmente tú crees que el interés que tenía era el seguir con esa diferencia de bloques, mantener esa diferencia de bloques en el mundo. Ese era el interés. Y diferenciarse y hacerse absolutamente la víctima y decir a estos tíos lo han salvado, se lo han llevado y lo han rescatado y está no sé dónde, etcétera, etcétera. Con esa teoría enfrenta los bloques y de alguna forma está creando el primer argumentario, pero que es fundamental para lo que luego va a ser, como digo, la Guerra Fría, que va a durar pues del año 45 al año 89. O sea, que claro, él lo que hace es crear esa incertidumbre, como yo tengo las pruebas, pero voy a decir que no sé nada y que y entonces, claro, siempre haces creer a los demás que no, esto es que esto lo tienen los estadounidenses, no sé qué, porque por ahí precisamente yo creo que, hay otra cosa que también hablas en el libro, es el papel que tiene el FBI en todo esto. Aparte de lo que me has contado antes, de que había gente que lo veía, que iba allí y daba información al FBI para sacar dinero y aprovecharse de esto. ¿Tú crees que el FBI realmente tenía más conocimiento de lo que nos han hecho creer sobre la desaparición de Hitler? No, el FBI tenía una inmensa cantidad de documentos que tenía que atender, porque claro, esto se puso de moda y se convirtió en un mercado. Entonces, el que vive en un pueblo por ahí, yo sé, en Tierra de Fuego, le costaba poco escribir una carta y decirle, mire usted, yo escribiste a este señor. Si funciona y me dan $10.000, pues estupendo. Y si no funciona, pues alabados a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Esto se convierte en un trasiego enorme y el FBI, evidentemente, sí responde investigando aquellos casos que considera de más absoluta urgencia. Claro, quiere decirse que tiene una enorme cantidad de investigadores que tienen de alguna forma que ir a ver todas las circunstancias que se
que aparecen en las denuncias. Y estamos hablando seguramente de miles. Por lo cual, claro, mantener un cuerpo de investigadores tan enorme por todo el mundo, tenía que enviar un tío a la Argentina, otro tío a Bolivia, otro tío a Sudáfrica y otro tío a no sé dónde. Claro, no, son los tíos. Claro, bueno, mira, hay un personaje, bueno, hablas aquí de muchos personajes muy, muy interesantes, entre ellos, ya has hablado antes, que era el chofer de Hitler, que fue el que se encargó de incinerarlo. Pero hay uno que, bueno, a mí me ha parecido importante reseñar, que es Erik Jan Hanussen. ¿Qué nos puedes contar sobre este tipo? Bueno, Hanussen es un personaje extraordinario. Es un personaje extraordinario, pero eso es la parte, digamos, anterior. Hanussen es interesante porque está antes de lo que va a ser la entronización del Reich hitleriano. O sea, Hanussen es importante porque Hanussen muere, matan, en el año 34. Con lo cual, vive solamente un año después de la llegada a la toma de poder de Hitler. Pero antes, la vida de este tipo es extraordinaria porque es un personaje rarísimo, es un mago, es un adivino, es un hipnotizador, es un tipo que hace un montón de cosas extrañas. Y esto es lo que da pie, es la llave de alguna forma, lo que da pie a entender cómo se produjo el movimiento nazi y qué elementos tenía dentro. Cuando se habla del nazismo, normalmente se habla de guerra, de soldados, de tanques, de batallas, de Rommel y de no sé cuál. Pero es que hay un nazismo anterior que no tiene soldados, que están las SA, pero que no es evidentemente frente de combate, y que crea las condiciones para que después surja con la fuerza que surge el nazismo, tal como lo conozco. Y uno de los sujetos que va a ser fundamental es este Hanussen. Hanussen es el nombre, perdón, el quinto sexto nombre que tiene el tipo, porque se lo cambia cada vez que quiere. Este sujeto era, como digo, un charlatán de feria, un tipo que trabajaba en un circo, que trabajó de camarero, que era cantante de ópera, o al menos lo fingía, un montón de cosas. Y este sujeto resulta que consigue eh, convencer a una serie de individuos, porque se aproxima a lo que va a ser, es largo de explicar, se aproxima a lo que va a ser después grupos, los grupos nacionalsocialistas de Múnich, y se aproxima como, muy fácil, haciendo una representación en una cervecería y poniendo a toda la gente a temblar, con una voz extraordinaria, con una vela debajo de la barbilla y diciendo cosas extraordinarias. Claro, imagínate los tipos aquellos que ya son medio nazis o del todo nazis. En Berlín, en el año 31, 32, un tipo se pone, ya es más o menos famoso en Alemania, una vela debajo de la barbilla y dice algo favorable a Hitler. Para aquellos tíos se parten las manos aplaudiendo. A partir de ahí, ¿qué sucede? Se hace famoso y entra en estos grupos. Entra en estos grupos porque le empiezan a hacer caso. Resulta que este tío que se sube en un escenario y que deja a la gente sentada es hitleriano. Bueno, pues tan famoso se hace que antes de la llegada de Hitler al poder, Hitler le pacta. Le aparezca, cuénteme qué historias trae. Pero este se presenta con todo el aparato del mago. Ha leído el horóscopo. Ese tipo también era austríaco, igual que Hitler. Perdón, se presenta con todo el aparato, le hace una entrevista a Hitler, pero claro, él sabe cómo se mata.
El otro, en cuestiones de magia, pues hombre, ha oído hablar a Himmler, ha oído hablar a Hess, pero bueno, claro, son temas que tampoco no se maneja del todo. Bien, este otro entra el gran mago, conocido y reconocido y muy, muy considerado socialmente, y entra en trance, delante suyo. Claro, Hitler se queda asombrado, ¿no? El tipo se le pasa el trance, da vueltas en los ojos, aquellas cosas que puedes imaginar, pone la mano en la cabeza, la levanta, notó la victoria. Claro, Hitler es la única vez, al menos que se la única vez que se levanta de la silla y abraza al tipo. O sea, tiene un gesto humano, seguramente el de los pocos, y abraza al tipo como diciendo, eres fabuloso, pero ¿qué me estás diciendo? Y yo, sí, veo la victoria, la noto. Y ahí el tío, claro, con el apoyo de Hitler, crece extraordinariamente, entra en las SA, etcétera, etcétera, y al final lo que ocurre es que lo descubre Himmler y compañía. El tipo es de origen judío, con lo cual dura lo que, en fin, muy poco. Ya te digo que en el año 32 desaparece. Desaparece en un parque de Berlín, pasea por la noche o sale por la noche a hacer no sé cuántos y le pegan 2 tiros y digamos. Este es uno de los personajes importantes de lo que sería la parte esotérica del nazismo. Y ahí, Porque tú crees realmente, o sea, que me imagino sobre todo las altas esferas, estaban tan influidas con todo el tema del esoterismo como se afirma. absolutamente, absolutamente, todo lo de la sociedad, todo lo de la gente que va, por ejemplo, a Tíbet, eh, claro, todo esto son elementos que dictan ciertas creencias, la Ariosofía, etcétera, etcétera, y hay una extraordinaria intervención del socialismo, tanto en cuestiones de estas ocultistas como en cuestiones universitarias, por ejemplo. O sea, que hasta incluso hasta nivel hasta ese nivel académico, llegaba a influir y todo eso. Por el nivel académico es extraordinario. Eso sí que es un estudio digno de un trabajo. Se han hecho varias veces, se ha intentado, pero no ha conseguido. Yo creo, al menos lo que he leído al respecto, no está del todo conseguido. Pero bueno, por ponerte un ejemplo, Heidegger, que es seguramente el filósofo más importante, se proclamaba Führer de Friburgo, de la Universidad de Friburgo. Se proclamaba Führer, el tipo. Claro, esto hay que verlo con detalle, pero ¿cómo es que este sujeto, al que luego blanquearon la izquierda francesa, Sartre y compañía, lo blanquearon sencillamente porque, bueno, se parece había dicho cosas tal que cual, luego me parece lamentable. Todo. Este tipo se proclamaba, como digo, Schiller de la Universidad de Friburgo. Y como esta universidad, todos los demás que están en consonancia o en línea con él. Claro, fíjate, es curioso esto que estás claro, curiosamente con esto que estás contando del caso de este de Heidegger, está la imagen que mucha gente tiene de que los nazis eran todos una panda de tarugos. Y yo creo que no, que sobre todo ya de los niveles, digamos, medios altos para arriba, en general era gente, en teoría, muy bien formada. O sea, no podemos compararlos con los matones de las SA, por ejemplo, pero o sea, la alta oficialidad era gente muy educada. O sea, que eso sorprende que gente con una gran educación, como fue en general la sociedad alemana, un pueblo muy educado y muy culto, se llegara a ese tipo de cosas. O sea que resulta bastante, cuanto menos resulta sorprendente, ¿no? Pensar que en una sociedad como la alemana acabara tan sumamente volcada, con Hitler y el nazismo. Bueno, si quieres que comentar alguna cosilla más, de tu libro, porque bueno, la verdad es que yo sí lo recomiendo encarecidamente, porque la verdad es que el libro es
sumamente interesante, tocas un montón de aspectos sobre la desaparición de Hitler. Hablas incluso bueno, de temas que, claro, se nos van quedando en el tintero porque, claro, nos falta tiempo, pero hablas, por ejemplo, de las teorías del tema de los submarinos, ya has tocado, por ejemplo, el tema de lo del avión que llevó al búnker de Hitler, de Hannah Reich, y hablas de todos estos personajes, hablas muy bien, como has contado, de la ruta de las ratas, hablas de muchas cosas sumamente curiosas, pero si quieres dejar alguna cosa, decir alguna cosa ya para rematar por qué nuestros amigos tienen que leer tu libro, La desaparición de Hitler, y conseguir y darse cuenta realmente de que todo lo que nos han contado eran todo falacias y eran todo mentiras. Hombre, todo tampoco, pero sí es cierto que lo que nos han contado es, en primer lugar, o lo que yo he leído al menos hasta la fecha, en gran medida, es una parte desde la toma de poder de Hitler, que eso sería una película distinta, completamente distinta, y otra sería el momento en el cual se va haciendo firme el nacionalsocialismo. Ahí enlazando con lo que decíamos antes, por ejemplo, de las universidades, tal cual. Yo estoy trabajando, yo presento un capítulo en el que hablo de las matemáticas nacionalsocialistas. Si alguno piensa, por ejemplo, esto no puede ser, esto es imposible, no puede haber unas matemáticas nacionalsocialistas. Y ahí pongo los datos, y pongo los profesores, y pongo la bibliografía. ¿Vale? De la misma manera que hay una ideología nacionalsocialista. Hasta tal extremo que Rudolf Hess, un momento, dice que si algo es el nazismo, es biología aplicada. Porque esto le da una vuelta absolutamente de 380 grados a lo que hemos visto hasta la fecha. Insisto, el nazismo no solamente es los tanques por Francia pegando tiros, etcétera, etcétera, y en Dunkerque, sino que hay una serie de individuos, muchos y perfectamente documentados, que intentan por todos los medios establecer una biología nazi. De esto, cuidadito, porque hay en la actualidad algún tipo de eco que quizás sea más o menos preocupante. De hecho, Hitler manifiesta en alguno de sus discursos que la madre, personaje genérico y tal y cual, es el ciudadano más importante del Reich. Pero no solamente porque es capaz de crear soldados, sino porque además es capaz de crear soldados alemanes racialmente puros. O sea que todo el programa biológico del nazismo es de una extraordinaria pulcritud. Se ve y no lo esconden. Se ve y se puede seguir con detalle. Pero claro, insisto, es el nazismo que no está en los campos de batalla. Claro, pero que quizás eso ha sido, porque, todo esto, los nazis en un principio no lo inventaron. Es decir, que ya existían teorías raciales de eugenesia, etcétera, anteriores a ellos, pero que quizás, por lo que tú nos estás dando a entender, ellos lo que hicieron fue ya refinarlo hasta ese límite, ¿no? De crear precisamente, digamos, esa raza nazi, por decirlo de una manera, que es lo que ellos daban. Pero claro, choca determinados aspectos en los que algunos de los tipos que eran jefe de los nazis no guardaban ese estereotipo de la imagen que tenemos todos del nazi alto, fuerte, rubio, como el ejemplo del ario. Porque realmente yo creo que, o sea, los nazis como tales no vendían totalmente esa imagen, ¿o sí es así? No. La versión, una cosa es la versión teórica, o sea, la que sostiene, por ejemplo, la Liga Nacional Socialista de Profesores Alemanes. Que estos sostienen unas teorías que dicen, vamos a ver, a día de hoy en cualquier claustro universitario sería alucinante que alguien dijera algo, cualquier cosa parecido, semejante o similar. Bueno, estos tíos sostienen una serie de cosas. Hemos de ir hacia este objeto, hacia este objetivo.
A través, ¿cuál es el camino? Las madres, etcétera, etcétera. A partir de ahí, tal. Tenemos todo el trabajo a realizar y esta es la dirección. Muy bien. Una cosa es eso y otra cosa es que haya sujetos, Himmler o Goebbels, como el que sea, o el mismo Hitler, que aparentemente no respondan al mismo sujeto. Claro, lo que no se pretende es una sociedad de individuos que sean todos iguales. Claro. Mucho menos, ¿no? Por lo cual, sí que en el futuro, cuando estas generaciones se supone que ya no tengan el terrible peso de las anteriores intervenciones de otros elementos raciales, se supone que tenderán a eso. Los arios, los mismos nazis, ya se dan cuenta que no son todos iguales, no son rubios y nórdicos, sino que pueden ser perfectamente, pues eso, tibetanos. Por eso hacen una excursión extraordinaria, bárbara, que yo explico en el libro, donde realmente lo que al final ocurre es que se traen literalmente sacos de cráneos para medirlos en la Universidad de Estrasburgo, y medirlos y documentarse acerca de la raza aria, si ha sido de alguna forma destruida, si queda algo, si hay rastros, etcétera, etcétera. Pero la idea de pensar que los arios son todos iguales, rubios, altos, nórdicos y noruegos, no son así, no es esa ni mucho menos la idea. Claro, pero bueno, esto fue también un poco lo que, como dices tú, lo de que la madre alemana era la que iba a crear esa raza aria, o sea, digamos así, es por lo que se creó a través de las SS el proyecto Lebensborn, ¿no? Buscaban un poco esa purificación, ¿no? De alguna manera de la raza, ¿no? Claro, pero eso es a largo plazo, Claro, claro. porque una señora se queda embarazada y 9 meses después tiene un crío y ese crío tiene que crecer. Con lo cual, aproximadamente estamos en un plazo para que coja una pistola y se dé tiros, aproximadamente estamos en 19 años, 18, 19, 20 años. En todo ese plazo tenemos que convivir y tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, que eliminar los elementos raciales que pueden no contribuir al éxito de este objetivo. Por eso se lleva a cabo todo el tema del holocausto. Claro, claro. Ujú. Claro, las dos cosas van en paralelo. Claro, claro, lógicamente, lógicamente. Es que, claro, siempre cuando hablas con gente sobre el tema del racismo nazi, pues claro, casi todo el mundo dice, si es que no puede ser. Ellos decían siempre que los nazis, o sea, tendrían que ser altos, rubios, nórdicos, etcétera, y luego mira ellos la pinta que tenía. Hombre, claro, es que no podemos ser todos clones unos de otros, y para poder llegar a conseguir algo similar a eso se necesitan muchísimo tiempo. Incluso se pueden citar incluso generaciones para que se pueda crear algo similar ahí, ¿no? Y luego además el empeño de que muchas veces habla de la raza aria, la raza tal. Las razas no existen, solamente existe una raza, que es la raza humana, y los demás son fenotipos diferentes y punto. Pero eso lo interesante es que durante mucho tiempo, durante el tiempo que dura la dictadura, las universidades sostienen, mantienen y además explican eso en clave racial. Lo que va a pasar luego, cuando ya se acabe toda la historia y tal y cual y empiece todo el proceso de desnazificación, va a ser cómo se lo explicas esto a los críos que nunca han visto otra cosa. A un chaval que ha nacido relativamente poco tiempo, tiene 8 o 10 años, lo ha oído hablar a papá, a mamá y a la radio. ¿Cómo le explicas esto de las razas? Pero, oye, usted me está contando. Y a toda la gente mayor que ha sobrevivido a la guerra. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo lo haces? Sí, cuando además que incluso en la misma escuela te daban tus clases específicas sobre teoría racial. O sea, quiere decir, ya te estaban adoctrinando desde el jardín de infancia, pues como para que con 8 años a ver cómo te meten en la cabeza una idea diferente. Es, perdona, la batida doctrinaria es muy sencilla, ¿eh? O sea, el elemento, el elemento territorial es fundamental, el elemento, o sea, buscar la relación entre los alumnos y las excursiones. Pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Muy fácil, porque las ciudades son elementos judaicos.
Es donde están los judíos. Los judíos no están sembrando patatas. Consecuencia, vamos a sacar a esta gente de aquí, vamos a llevarlos de excursión, vamos a llevarlos a no sé dónde, etcétera. Son los elementos que todo nacionalismo maneja. Sí, claro, ¿no? Lo metes en un grupo, las haces sentirse todo parte de ese grupo y tal y cual, y claro, la ciudad es más alienante, porque el hecho, al fin y al cabo, la ciudad es más individualista que cuando sales en un grupo de excursión, en la que compartes un montón de cosas con ellos, ¿no? En eso está muy claro que las juventudes hitlerianas eso lo tenían perfectamente claro y lo hicieron rematadamente bien, ese tipo de cosas, porque al final se vieron que en las últimas épocas de la guerra ya los más fanáticos eran los chavales. Por esa manipulación que tuvieron desde que nacieron, claro. Dificilísimos de intentar convencerlos en línea contraria. Claro, tú imagínate, en el proceso de desnificación, llega un sargento norteamericano que es negro. Entran en un aula, esto ocurre, yo lo explico en el libro de Patton. Entra un señor que es sargento, que es el tipo de grado que se pone ya para que pueda funcionar en una escuela, no entra un soldado, y resulta que aquel tipo es negro. Y les dice que lo de las razas no existen y tal y cual. Claro, el crío que tiene 8 años o 10 años, que ha oído toda la vida lo de la cuestión racial y tal y cual, y ve al negro delante y dice, bueno, tío, idiota. Claro que hay razas, coño, este es negro, yo soy blanco, ya está, nada más, aunque sea eso, ¿no? Intentar buscar el camino para que la gente no se lo crea del todo es complicadísimo, complicadísimo. Y surgen problemas. Bueno, a Patton le cuesta el cargo de gobernador de Baviera. Y bueno, ya para terminar, ya hemos estado hablando de todo, de muchas cosas, porque hemos hablado no solamente del tema de la desaparición de Hitler, y lo que sí que ha quedado claro es que Hitler murió en el Führerbunker, le quemaron el cuerpo y lo único que quedó fueron unos pocos restos óseos. Yo creo que eso queda perfectamente claro. Evidentemente habrá mucha gente que todavía opinará, que aparecerá, vete tú a saber qué sitio, o había estado viviendo amancebado con fulano o con una mujer en tal sitio, o lo que sea. Bueno, lo que hemos hablado de la Antártida y sitios tan sumamente inverosímiles. Pero me gustaría ya para cerrar, si te parece, es que un poco que nos hables precisamente de este nuevo libro tuyo también, el de Patton. Eh, yo sé que se han escrito algunas cosas de Patton, he leído algunas cosas de Patton, aunque lo cierto es que prácticamente lo que he podido leer no es precisamente en castellano. Entonces, bueno, ¿nos puedes contar ya como cierre algún tipo de anécdota sobre Patton, este personaje que no sean las más conocidas, como las bofetadas a los soldados con estrés postraumático y la famosa, que no sé, que también está, hay que demostrar si fue verdad o no, cuando orinó en la trinchera de otro general y esas cosas, que son muchas de las anécdotas que se cuentan de él? ¿Hay alguna que tú crees que podemos contar? Bueno, es que la biografía de Patton son todo anécdotas. Son todo anécdotas y cada una sirvió para un capítulo de una película. Son cosas extraordinarias, todas encajadas, todas seguidas, que dices, bueno, pero... Y hay momentos en los que se le ocurre salvar unos caballos. Por ejemplo, en territorio alemán y con los alemanes alrededor, con un cuerpo todavía vigente y en funcionamiento de las SS, que no se cortan en absoluto, son caballos y para él los caballos son sagrados. Entonces envía a una fuerza, consigue sacarlo. Son los famosos caballos nichipanos. Son un tipo de caballos que, me parece que lo digo bien, nacen blancos y nacen negros y se hacen blancos. Una cosa que son los que forman la escuela de equitación, la escuela española de equitación de Viena. Es un sitio muy bonito en Viena y tal igual. Yo estoy un par de veces y tal igual y hacen allí espectáculo. Y bueno, claro, para Patton, por ejemplo, de caballería blindada. Pero bueno, los caballos. Hay si quieres una anécdota, cuidado, el libro es muy largo y tiene ya te digo, muchas anécdotas, pero hay si quieres una anécdota así un poco que llame un poco la atención, es que cuando sale de West Point ya con
con el título de alférez, segundo teniente que llaman los americanos, pues resulta que se va a ver a su novia. Se va a ver a su novia y resulta que su novia es la hija de su padre, lógicamente. Pero su padre, ¿quién es? Su padre es uno de los tipos más ricos seguramente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate el rancho de papá, están comiendo fuera, están cenando fuera, están allí tal y cual, y llega Patton a caballo. Pero en vez de detenerse, como haría cualquiera, en fin, un poco más ibas a ver al suegro o al futuro suegro, que te mira con no muy buena cara, porque el otro era un empresario, un industrial de primerísimo orden, y el otro era un soldadito de West Point, pues hombre, lo primero que haría cualquiera es, vale, bajar del caballo, saludar al señor, buenas noches, ¿cómo está usted? Tal y cual, voy a ver a Dani. Perfecto. Pues no, el tío sube las escaleras que conducen a la terraza donde está la familia, a caballo, y cuando está allí, baja del caballo, se pone de rodillas delante de la niña y le pide baile. Con lo cual el padre dice, Todas de mí, de las que pueda tener. Menudo personaje. Bueno, pues nada, deseando leerlo y que salga pronto ya tu libro, porque a mí también es un personaje, Patton también es un personaje que siempre me ha gustado mucho, más que nada porque, bueno, porque era un, para el modo de ver, un general, un militar que no se casaba con nadie, era un tipo que iba por libre, digamos, dentro del ejército de la estructura, era como un verso duro, y que es un tío que con muchos arrestos y que no, y además es que no se callaba ante nadie, y que bueno, yo creo que el hecho de que sea una persona, un militar diferente de lo típico, lo hace también un personaje bastante importante. Bueno, pues nada, simplemente ya, bueno, pues para terminar, para que esto no se alargue más, ya llevamos casi una hora y cuarto. Pues nada, lo que os decía antes, recomendaros el libro La desaparición de Hitler, de Fernando del Castillo, un libro muy interesante para cualquiera que quiera conocer la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es la que contamos desde aquí, desde el Cajón de Grison. Y bueno, y como te digo, el libro es muy interesante, comprároslo, está editado por Secotia y la puedes encontrar en las librerías de vuestro barrio o en todas las plataformas, incluso en la misma web de la editorial Secotia. Lo que no sé si en la próxima Feria del Libro de Madrid estarás firmando o no, no sabes nada todavía, ¿no? Me imagino. Bueno, si esto es así, pues a lo mejor nos vemos por allí por la feria para, para tener más contacto y tal, y bueno, y esperando, como digo, el nuevo libro sobre Patton. Y nada, darte las gracias por contarnos todas estas cosas tan sumamente interesantes y que creo que a muchos les despertará la curiosidad en más aspectos sobre la historia del fin de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues esto es otra historia más dentro de la trinchera, así que nada, nos vemos pronto en una nueva historia de la trinchera. Así que nada, comentad lo que creáis oportuno, suscribiros al podcast y al canal de YouTube y nada, recomendárselo a todos vuestros amigos y nos vemos pronto en otra historia en la trinchera.